Miren, es una hoja. Aunque sí, yo la tengo, si bien esta Biblia es letra grande, una hoja, pero está muy- ¿La tienen por ahí, hermanos? Dice así la carta. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana amada Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Que dice después el título, Pablo intercede por Onésimo. Por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice? Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Una carta cortita, pero con mucha enseñanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite esta mañana compartir su palabra. Señor Jesús, gracias. Gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor, esta mañana para alabar y bendecir tu nombre. Gracias porque nos permites estar aquí y decirte, Señor, que te amamos, decirte que te adoramos, Señor, y decirte que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y queremos que esta mañana también nos enseñes a través de tu palabra, que nos enseñes exponiendo tu palabra y que cada palabra que salga también de mi boca seas tú hablando a través de mí, Señor. Gracias por este momento. Te agradecemos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta es una carta, tal como lo vimos el domingo pasado, es una carta pastoral dirigida al colaborador del Evangelio, Filemón. Filemón es un hermano que se convirtió a través de
los ministerios de Pablo. Filemón vivía en Colosas. Pablo no había llegado a Colosas todavía, pero conocía a Filemón a través de lo que le decían los hermanos. Se dice que esta carta fue escrita de puño y letra del apóstol Pablo. Sin embargo, una carta que llevaba dos remitentes. No sé si se fijaron al principio, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Como que le escribieron en conjunto, ¿verdad? O sea, yo voy a estar a la par tuya, pero quiero un testigo de lo que voy a escribir. Era prisionero de Jesucristo, era anciano, que tenía más de 50 años, no quiere decir que ya somos ancianos, si dice la Biblia eso. Y Timoteo, verdadero hijo de la fe, así lo llama Pablo a Timoteo, verdadero hijo de la fe. Entonces, entre los dos, de alguna manera preparan esta carta. Acá Pablo está preso y llevaba a otros destinatarios la carta. Uno de los destinatarios principales era Filemón. Ya leímos el propósito principal de la carta, pero vamos a aprender acerca de la vida de Filemón esta mañana. Y otros secundarios es Apia y Arquipo. Apia la esposa y Arquipo el hermano, el hijo de Filemón, que había sido colaborador de la fe también en el Evangelio. Todos estos personajes que se escuchan aquí, dice la historia, todos los que se escuchan aquí, inclusive Onésimo, fueron mártires de la fe. O sea, la carta tiene un propósito principal porque si se fijan, hasta este momento no habían actuado con gran protagonismo en la fe. Algunos de ellos sí, como Filemón, pero todos ellos fueron mártires en la fe. Apia, cuando digo mártires, fueron perseguidos por el gobierno romano y fueron sacrificados por el gobierno romano a causa de la predicación del evangelio. Entonces estaban en una situación en donde el evangelio se expandía, pero el final de sus días no fue tan agradable de cara a lo que nos puede pasar en esta tierra, pero sí ellos fueron mártires en la fe. Y la carta es tan pequeña porque, si bien es cierto, Pablo escribía a las iglesias, estas son como cartas pastorales, conocía de una situación personal de alguien que había vivido con Filemón, pero tenía un propósito redentor detrás de todo. Y aquí viene una pregunta: ¿alguna vez ustedes han escrito alguna carta? Ya no se acostumbra a escribir cartas, ¿verdad? De pequeños nos decían en el colegio, haga una carta modelo y lleva, ¿se acuerdan? La carta lleva una fecha, ¿verdad? Lugar y fecha, ¿verdad? ¿Qué más lleva? El saludo, lleva un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo, sí, repitente, un cuerpo del mensaje. Ahí en el cuerpo del mensaje usted se da gusto escribiendo lo que quiere, ¿verdad? Y lleva un saludo final, ¿verdad? Una carta siempre lleva un propósito. Te dicen que esta carta se escribió entre el año 60 y 62 después de Cristo. Fue una carta que se escribió en esos tiempos, entonces antes no había tecnología. O sea, la única forma de comunicarse era a través de cartas. Yo me recuerdo haber escrito quizás alguna carta pequeño a mi tío Agustín, el papá de Jorge. Pero leí una carta que le hizo mi abuela a mi tío. No, mi abuela era súper expresiva para escribir una carta. O sea, ella era una carta como de 4 páginas, revés y derecho, con su puño y letra. Era una cosa exagerada, ¿verdad? El saludo inicial, o sea, nada que ver con esto, ¿verdad? El saludo inicial, ya de ahí comenzaba a contarle de todo lo que ella había hecho durante mucho tiempo. No había mucha llamada telefónica en ese tiempo. Y esa carta tenía un propósito, llevarle un mensaje al hijo, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Habían 2 actores ahí, uno el que la enviaba, que con mucho gozo le escribía, y yo creo que el que la recibía la estaba esperando con unas ansias exageradas, ¿verdad? Hoy ya no pasa eso. Hoy estamos en el teléfono
Y un mensajito, ¿va? Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. Hola, papá. Hola. Fíjense que yo sí he visto todo lo que se escribe en el teléfono de alguna manera es bueno, ¿verdad? Porque la tecnología ha venido a ayudar, pero es poco significativo a veces, porque uno lo hace y lo da por hecho, ¿verdad? Yo vi una vez una cartita que le dejó Maía al papá del Día del Padre, creo que fue. Y cuando uno la lee, y el papá la lee y la ve, siente muy diferente a que un hijo le haya escrito un mensaje de texto, ¿verdad? El tener algo por escrito es algo muy valioso. Entonces, lástima que se haya perdido esa costumbre. Creo que solo dejamos cartas para temas ya laborales, ¿verdad? Pero sería una práctica que quizás sería muy buena. Intente usted a su esposo, haga una carta, déjesela ahí, para que le escriba acerca de todo el amor que le tiene. Familias lejanas, intente hacer una carta y va a ver qué bonito es escribir algo. El apóstol Pablo estaba en prisiones y lo hacía siempre con propósito de bendecir a los demás. Esta fue una carta breve, fue una carta personal a Filemón. Era un cristiano de Colosas, como le decía, era un hombre generoso y era un hombre de fe. Se había convertido al cristianismo. Estaba también ahí Onésimo. Onésimo era un esclavo, fugitivo y convertido. Conoció a Pablo en la cárcel y lo conoció también que se lo quería quedar, ¿verdad? Porque le vio una actitud diferente como cristiano, pero no lo hizo. O sea, envió la carta para que Filemón, intercediendo de alguna manera por Filemón. Y yo por eso esta carta yo la catalogo como una carta de intercesión, pero más allá, una carta donde prevalece el amor. Por eso hemos llamado este mensaje de la segunda parte, el perdón bajo la gracia del Señor. ¿Qué aprendimos el domingo anterior? Si se fijan, la carta está dividida en tres partes. Por eso cuando lo iba leyendo yo decía como los títulos, ¿verdad? La primera es el saludo. La segunda, que dice el título de la segunda, el amor y la fe de Filemón. La tercera dice, Pablo intercede por Onésimo, y que es el cuerpo de la carta, ¿verdad? Y la última, los saludos y la bendición final. Esta mañana nos vamos a enfocar en esta segunda parte, que es el amor y la fe de Filemón. Es bien importante entender cuando un cristiano o cuando el carácter de un cristiano se muestra, porque Pablo sabía que en Filemón iba a encontrar un cristiano en el cual iba a encontrar mucho perdón. Y lo vamos a ver más adelante. Pero antes vamos a recordar un poquito de lo que Pastor Mauri nos predicó el domingo pasado. Él nos habló acerca de tres destellos de la gracia de Dios reflejados en la conducta de un creyente que busca ser reconciliador entre hermanos. Realmente aquí nos habló del apóstol Pablo, cómo él tenía una conducta que expresaba un carácter amoroso, es decir, el apóstol Pablo, si se fijan en esta carta y buscan la palabra amor, van a ver cuántas veces la encuentran. También aprendimos acerca de una conducta dispuesta a interceder por los demás, por el bien de los hermanos. Pablo estaba dispuesto a interceder por Onésimo. Y también aprendimos acerca de una conducta que expresa la responsabilidad ante su prójimo. Él tenía una gran carga por Onésimo y por eso quería que Onésimo arreglara las cosas con su antiguo amo. Eso lo vimos el domingo pasado. ¿Qué vamos a aprender esta mañana? ¿Lo tenemos por ahí? Este día vamos a aprender acerca de tres destellos o cualidades del que perdona bajo la gracia y paz del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si se fijan en el versículo 3, que dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y después habla acerca de las características de Filemón. Y vamos a aprender esas tres cosas que dice, un cristiano que perdona
¿Qué dice ahí? Lo hace con amor hacia los demás. Y eso está en el versículo 5. Un cristiano que perdona también participa de la fe. Quiere decir que es un hombre fiel a Dios, que es un hombre eficaz en el conocimiento del bien. Quiere decir que piensa y todo lo que piensa lo hace y todo lo que hace lo hace pensando en hacer el bien. ¿Y qué más vamos a aprender? Que un cristiano que perdona es alguien que conforta, es alguien que genera gozo en los demás, es alguien que genera consolación en los demás. Hay mucho protagonismo en confrontar. Vamos a leer otra vez Filipenses 1 del 4 a 7. En ese grupo de versículos vamos a concentrar nuestra enseñanza hoy en la mañana. Dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Vamos a ver la primera parte acerca de un cristiano que perdona. Y un cristiano que perdona lo hace con amor hacia los demás. Nunca voy a perdonar así de a poquito, ¿verdad? Sí, te perdono. No es así, lo hace con amor. Y traigo una reflexión esta mañana eh, con este primer destello o cualidad de un cristiano que perdona. Es que creo que dentro de las cualidades de un cristiano, el perdonar es lo más difícil. Cuesta perdonar. A veces un vecino nos hace algo, ¿se acuerda lo del vehículo? y, y nos pita, y hablamos mal del vecino, nos cuesta perdonar. Cuesta pensar en que también el jefe nos vino y nos regañó en la mañana y nos dijo un par de cosas y piensa que la ha agarrado contra nosotros, ¿verdad? Y paso todo el día con un pensamiento interminable, ¿verdad? No vivo bien la vida así. ¿Qué pasa con un familiar cuando tenemos alguna confrontación? Creo que ahí es cuando más nos cuesta perdonar a un hermano que nos ha hecho algo. Creemos que nos ha hecho algo. Cuesta perdonar. Es una cualidad de un cristiano que poco a poco, a medida conocemos al Dios que tenemos, la vamos adquiriendo. Se ven muchos, en estos tiempos, el mundo se ve lleno de odio. No sé si ustedes son usuarios de redes sociales, se dan cuenta de cómo es bien fácil condenar a alguien a través de las redes sociales. Cuando alguien se equivoca, sale un grupo de personas detrás condenándolo sin piedad. Y no se refleja ni una gota de amor en sus vidas al ver que la persona se ha equivocado. Estamos en un mundo bien difícil y estamos expuestos a ello, ¿verdad? Si se fijan, nosotros, inclusive a nuestros hijos, desde pequeños, cuando nuestros hijos van al colegio, siempre le decimos al niño, ¿se acuerdan? No te dejes. Mira, si te hacen algo, no te dejes. Le enseñamos eso a nuestros hijos. Nosotros desde pequeños estamos con aquello de mira, nosotros tenemos derechos. No te dejes, porque tenemos derechos. No te pueden molestar en el colegio. Desde pequeño estamos con eso. Sin embargo, si logramos entender y conocer acerca del amor de Dios, no nos va a costar amar a los demás. Si yo conozco al Dios que tengo, no me va a costar perdonar al vecino. Si yo conozco al Dios que tengo, no me va a costar perdonar por lo que me ha hecho mi cónyuge. Si yo conozco y me digo cristiano,
No me va a costar perdonar a mi hermano que me ofendió o al ladrón que me robó, y mucho menos a alguien que nos amenazó de muerte. En esta carta hay una intención fuerte de Pablo, porque Onésimo merecía la muerte según las leyes. Onésimo merecía la muerte porque era un esclavo y había escapado y había robado. Se habla acerca de un amo que fue en ese tiempo, fue muerto por uno de sus esclavos, y el Imperio Romano lo que dijo es: matemos a todos los esclavos como ley. O sea, era algo tan fuerte lo que estaba ocurriendo aquí, y Pablo lo sabía. Pero Pablo sabía que Filemón conocía al Señor que había salvado su vida. Y algo de esto podemos encontrar en Primera de Juan 3 del 1 al 11. Primera de Juan 3 del 1 al 11. Cuando nosotros conocemos a Dios, ¿qué pasamos a ser? Pasamos a ser hijos de Dios. Primera de Juan 3 del 1 al 11, ¿lo tiene ahí? ¿Y qué significa ser un hijo de Dios? Aquí está literal lo que significa ser un hijo de Dios. Dice, ¿lo tiene por ahí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y fíjense lo que dice aquí: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Pablo ya sabía que Filemón tenía el carácter de un cristiano, de un hijo de Dios. Sabía que él tenía amor en su corazón porque Cristo lo había perdonado. Y a partir de ahí, si se fijan en la carta, en la primera parte de la carta, Filemón en esta parte no sabe que le mandan a Onésimo, pero Pablo lo prepara y le dice: mira, yo conozco de ti, porque le dice, y doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. Filemón era un hombre de amor y un hombre que estaba preparado para perdonar. Pablo sabía eso, sabía de la conciencia del amor que tenía, y le pone un escenario previo a la otra parte de la carta, que la vamos a ver el próximo domingo, que es la intercesión. Pero en este momento nos vamos a concentrar en esa parte amorosa de la cualidad de un cristiano. Y vamos a seguir leyendo en Primera de Juan 4:7.
Cuando lo tenga por ahí me dice amén. Primera de Juan 4:7. Estos versículos que vamos a leer hablan acerca de cómo tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Lo tiene por ahí? Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, dice, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Y qué podemos decir del primer destello? Es que el destello o la cualidad de un perdonador es aquel que actúa con amor. Los que conocemos a Dios sabemos que vamos a llegar a actuar con perdón, con mucho amor, porque conocemos a Dios. No tenemos opción. Pablo lo sabía. Filemón no tenía opción de no perdonar a Onésimo. Y creo que esta es una cualidad muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Pensar en los demás, pensar en que al que tenemos a la par, a nuestro compañero de trabajo, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, tenemos que recibirlo siempre con amor. Nuestra actitud tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que lo hizo por nosotros. Amén. Y vamos a seguir aprendiendo acerca de lo que el apóstol Pablo quería hablar con Filemón en esta carta. Y vamos a leer acerca de un segundo destello, que es acerca de que un cristiano que perdona, el segundo destello es un cristiano que perdona, participa en la fe. Quiere decir que un cristiano que perdona, aparte de tener amor, es fiel al Señor. Es eficaz en el conocimiento del bien. Está constantemente pensando en hacer el bien a los demás. Y Pablo sabía esto de Filemón. ¿Por qué? Filemón tenía la iglesia en su casa. Era un activista de la fe. Era un hombre fiel al Señor en tiempos difíciles, en tiempos en donde perseguían a los cristianos, en tiempos donde el gobierno romano no aceptaba a otras religiones y en tiempos donde el cristianismo iba creciendo. El mismo Pablo estaba preso en Roma y ese tiempo era bien difícil y aún así sabía que Filemón, siendo un gentil, había adoptado la ciudadanía de Cristo y por esa acción de Filemón, él venía y dijo, yo voy a poner mi iglesia en mi casa. Recibía a los hermanos ahí. Y esa misma fe hacía que fuera un hombre de bien. El hermano Filemón, como lo llama Pablo, en el versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo sabía que había mucho bien en el hermano Filemón. Y por eso le decía eso. Yo me recuerdo en la casa de mis abuelos. En la casa de mis abuelos por mucho tiempo hubo una iglesia en casa. Un 4 de agosto llegó un grupo de hermanos en un taxi al pueblo de Hilo Vasco, preguntando, un día sábado. Digo 4 de agosto porque fue un día de mi cumpleaños. Bien, me acuerdo, estábamos celebrando mi cumpleaños. Y llegaron estos hermanos y habían identificado a mi abuelo Tim como uno de los pioneros del evangelio en el pueblo. En el pueblo solo había en ese tiempo creo que una sola iglesia evangélica. Eso fue hace 39 años, casi 40. Está cumpliendo 40 años la iglesia hoy. 39 años está cumpliendo la iglesia. Me acuerdo que llegaron los hermanos en un taxi y le propusieron a mi abuelo llegar a predicar la palabra de Dios y que si él les daba un espacio. Ese mismo día mi abuelo les abrió las puertas
y ese mismo día tuvimos el primer culto en la casa de mi abuelo. Y a partir de ahí, hermano, eran domingos, miércoles, domingos, jueves, de prédicas en la casa de mi abuelo. Él, de repente, los hermanos llegaban 3 hermanos, de repente llegaban 10 hermanos, de repente llegaban 15 hermanos, sábados y domingos, porque también había culto de jóvenes. ¿Se imagina a casa darle de comer a todas esas personas? Más los 30 nietos que tenía. Éramos un montón, o sea, se hacía una mesa como de 40 personas todo el tiempo ahí. Era una bendición realmente el amor, el activismo en la iglesia, el participar en la fe es algo muy bonito. Es algo que trae fruto al evangelio. Pablo sabía que Filemón lo tenía porque él tenía la iglesia en su casa. Creo que muchos nos alegramos cuando hacemos el culto en la casa, ¿verdad? Y recibimos a los hermanos, pero creo que no los quieren tener todos los sábados y domingos ahí metidos. Filemón sí, Filemón fue pionero de la iglesia en Colosas. Realmente él fue uno de los apóstoles de la iglesia en Colosas. Inclusive la iglesia católica lo venera como apóstol por ser uno de los pioneros del evangelio. ¿Qué podemos decir acerca de alguien que conoce a Dios y alguien acerca de hacer el bien? Es que siempre participa en la fe, siempre está pendiente de los demás hermanos y siempre está pendiente de escuchar a los demás hermanos. Y siempre está pendiente de las necesidades de los demás. Lea conmigo 1 Juan 3:16, no Juan 3:16, sino que 1 Juan 3:16. ¿Lo tiene por ahí? Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quién dice? Por los hermanos. Dígale, tienes que poner la vida por mí, dígale. Aquí está la paz. Porque aquí dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es bien duro eso, ¿verdad? Como dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Cómo se demuestra el amor? Participando en la fe. ¿Cómo se participa en la fe? Con amor a los hermanos, estar pendiente de los hermanos, cualquier necesidad. Y es muy satisfactorio hacerlo, hermano, de verdad, es muy satisfactorio hacerlo. Gracias por las hermanas que nos traen los pancitos en la mañana. Y si se fijan, como venimos trayendo la enseñanza, ya aprendimos acerca de un primer destello, que es el amor. El segundo destello es, o cualidad de un cristiano, es la fe, el participar en la fe. Y por último, vamos a aprender acerca de un tercer destello, o cualidad de un cristiano que perdona. Y es el generar gozo y consolación, es el confortar. ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra confortar? En un sillón, ¿verdad? Dejo bonito, ¿sí? Porque se va a acostar uno en paz y le da sueño. Confortar, dice, es dar fuerza y energía a una persona que está cansada, que tiene alguna carga o da ánimo en medio de dificultades. La cualidad de un cristiano que perdona es amar, ser fiel al Señor y confortar a los demás, consolar a los demás. Tener ese pensamiento constante de consolar a los demás. Si se fija la situación en la que está ahorita
Filemón no ha llegado a la parte de la carta donde le va a pedir que perdone a Onésimo. Pero habla acerca de eso en el versículo 7. Ahí dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. ¿Por qué? Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Lo dice bien claro ahí. Él sabe de la conducta de Filemón y sabe que es un hombre que conforta a los demás. Entonces lo prepara. ¿Y saben por qué? Porque hay una necesidad bien grande de Onésimo. Onésimo creo que se acerca a Pablo, acepta al Señor Jesús, pero hay una angustia en él porque él es un esclavo que ha cometido un error, que ha cometido un pecado, ha cometido un delito y merece la muerte. Entonces, yo creo que Onésimo llega donde Pablo, no, mira, ayúdame para que aquel me reciba de regreso, no. Llega donde Pablo angustiado, pidiéndole que interceda por él, porque él sabe que si regresa, por ley, merece la muerte, independientemente de lo que creamos hoy acerca de cómo un esclavo debe ser tratado, ¿verdad? Pero en ese momento, por ley, merecía la muerte y él tenía esa angustia. Entonces, antes de llegar a esa parte donde le pide que lo perdone, él le dice, tengo gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados otros hermanos. Pero él ya sabe que si intercede por Onésimo, también va a ser confortado. Onésimo tenía esa gran necesidad. Y nosotros a veces, en las personas que nos ofenden, o en las personas que nos causan daño, no entendemos si de verdad también ellos tienen algún problema fuerte o un problema serio o alguna necesidad. Y probablemente vengan a nosotros a pedirnos perdón y nosotros nos hagamos los duros. Tengamos ese pensamiento de dureza en nuestro corazón y no queramos perdonar. Un cristiano no lo hace así, hermano. Un cristiano perdona sí porque sí. Así está escrito en la Biblia. Perdona sí porque sí. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. Él nos concedió un perdón eterno. Él pagó por nosotros en la cruz. Y no tenemos opción. Creo que hasta este momento, como les decía en la carta, Pablo estaba preparando el corazón de Filemón, diciéndole todas sus cualidades, antes de pedirle un gran favor. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Pablo en su sabiduría como apóstol sabía lo que estaba haciendo. Si quieren leamos Filemón nuevamente para entender esta parte, qué era lo que iba a pasar después. Filemón 1 del 8 al 20, vamos a leer. ¿Lo tiene por ahí? Por lo cual, dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Como dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a quién, como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice?
ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Si se fijan, todo el preludio antes de pedirle esto a Pablo es decirle, Filemón, tú tienes un carácter de perdonador. ¿Por qué? Porque amas a los demás, porque participas en la fe, porque confortas a los demás. Entonces, Filemón, con esto que te digo, te voy a pedir un gran favor. Te mando a tu esclavo, te mando a Onésimo, aquel que te robó, aquel que infringió la ley y que quizás lo has andado buscando. Dicen que Onésimo huyó a Roma porque era una de las ciudades más grandes y ahí se perdían y no los encontraban. Pero imaginen la angustia de Onésimo, llegar en ese momento a leer la carta y estar presente. Entonces, creo que Pablo muy sabiamente pone esas palabras antes del sujeto principal de la carta, sabiendo las características y cualidades del cristiano. Como decíamos, Onésimo merecía la muerte. Probablemente quienes nos han ofendido no merecen la muerte, ¿verdad, hermano? O sea, no hay, creo que no hay, a menos que sea realmente un tema de asesinato, pero no merecen la muerte quienes nos han ofendido. Y mucho menos somos nosotros quienes tengamos que, que clamar venganza por eso, ¿verdad? Si se fijan, si nosotros pensamos en el Dios que tenemos, en el Dios que nos perdonó por todo lo que hicimos, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? ¿Por qué nosotros no podemos dejar pasar una ofensa, dejar pasar un regaño? Lo aprendimos la última vez como José perdonó a sus hermanos. Sus hermanos lo quisieron matar. Y sufrió tanto José en ese camino que después vinieron a él sus hermanos y, y fue una historia de amor, ¿verdad? Ruego al Señor, hermanos, que nos dé ese corazón de Filemón, que, que en nuestra vida seamos un ejemplo o reflejemos el conocimiento que estamos adquiriendo aquí en la iglesia, el conocimiento de Dios acerca de ese Dios que perdona, acerca de ese Dios que salva. Y ruego a Dios que esa sea la actitud que nosotros mostremos con nuestras vidas ante los demás. Amén. Así que, ¿por qué no me acompaña? Y vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. Gracias, Señor, Padre amado, gracias porque tú nos has perdonado. Sabemos que te hemos ofendido, Señor. En el fondo, aunque estemos aquí alabándote y bendiciéndote, Señor, en el fondo somos pecadores. No somos justos, ni somos dignos de estar ante tu presencia, Señor, pero por tu misericordia estamos aquí, siempre alabando y bendiciendo tu santo nombre, alabando y bendiciendo tu majestad. Y esta mañana te pido, Señor, que tú nos dejes ese corazón de Filemón, nos dejes esa actitud de Filemón, esa cualidad de Filemón, de amar a los hermanos, esa cualidad también, Señor, de ser fiel en tu fe, de participar en la fe con los demás, Señor, y esa cualidad también, Señor, de consolar o confortar a los demás. Queremos que eso sea lo que brille en nuestras vidas, que esos destellos se vean en nuestras vidas y que al salir de aquí sean un reflejo de lo que esta mañana hemos aprendido a través de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que pudieron venir esta mañana. Bendice también al pastor Mauri, Señor, que está lejos, al pastor Cristian, Señor. Dale sabiduría, Señor, para salir con bien en la enseñanza de tu palabra, Señor. Dale paciencia también, Señor, para afrontar
todas las dificultades que puedan tener, Señor, y tráelos con bien de regreso. Te alabamos esta mañana y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.